Segunda de Samuel capítulo 21, y quiero hablar justamente de lo que le venía diciendo, herencias o maldiciones generacionales. Y hizo muy bien en venir y en estar, porque entiendo que Dios algo va a hacer hoy en su vida y en su familia. Dice de esta manera, segunda de Samuel 21, verso 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Dice la Biblia que el rey, el primer ministro de los hebreos, David en este caso, notó un fenómeno sociológico que puede ocurrir en cualquier nación, en cualquier estado, en cualquier país. No en todos los países la economía tiene un ritmo acelerado, ascendente, continuo, sino que muchas veces la economía de los países, y los estudios de hoy abordan esta verdad y afirman lo mismo, se manejan en una escala cíclica. No todos los mercados nacionales e internacionales tienen el mismo calibre, no siempre existe esa interactuar de la oferta y la demanda, no siempre se satisfacen las necesidades comerciales de un país a otro, y existe lo que se llama un debacle económico. Pero una cosa es que un país pueda tener un tipo de economía paupérrima, de pobreza, y otros países que tengan más capital, más infraestructura y demás, y puedan tener una economía próspera y bendecida. Aquí lo que llamaba poderosamente la atención es que hubo hambre por 3 años consecutivos. Es un flagelo, hermanos queridos, cuando la ganadería o la agricultura no responde a su ciclo natural. Los hebreos eran un país netamente agrícola más que ganadero. Y sin embargo Dios había prometido en la ley de Moisés que el cielo respondería a la tierra y la tierra respondería al producto. Levítico 26 dice, vuestra trilla alcanzará la siega a la vendimia y la vendimia al trigo y así sucesivamente. Lo que Dios le estaba prometiendo a su pueblo era que iba a haber un ciclo ininterrumpido de siembra, de cosecha y que no habría hambre. Sin embargo, David está experimentando algo que ha roto un ciclo divino, que ha roto una ley y un principio que Dios había establecido. 3 años consecutivos de hambre. Usted sabe lo que eso representaría para una nación, para un estado, para un gobierno, ya que un país sin economía es presa fácil de conquistarlo. ¿Hay alguien ahí? Ahora, el punto en el que David se concentra es por qué la economía está en este estado. Siempre hay una razón que a nosotros nos lleva a replantearnos la vida. ¿Cómo nos está yendo en la vida? ¿Por qué hay aciertos? ¿Por qué hay desaciertos también? ¿Por qué hay logros y por qué hay fracasos? Uno debería hacerse un replanteo en la vida frente a lo que no nos anda bien. David dijo,
3 años de hambre consecutivo, aquí hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. En este caso fue el hambre. Pero usted no se preguntó el porqué de ciertas cosas que no cierran en nuestra vida. A lo mejor tiene resuelta usted la economía, pero no tiene resuelto el tema de los sentimientos. Hay veces tiene usted resuelto el tema de los sentimientos, pero no tiene resuelta el tema de su proyección al futuro. Puede tener resuelto su proyección al futuro, pero puede estar lidiando con excesos o con desórdenes fisiológicos o de conducta. La cuestión es que uno debe hacerse un replanteo, un revalúo espiritual en su vida. Como hijos de Dios tenemos promesas vigentes que dicen otra cosa. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, David se pregunta y le pregunta a Dios. Dice el verso 1, y David consultó a Jehová el por qué. Y Dios le dice, hay un saldo deudor. Hay una deuda impaga. Y David y el pueblo están sufriendo las consecuencias de lo que otro hizo. ¿Cuál fue el rey anterior a David? Saúl. Y Saúl había cometido un derramamiento de sangre inocente. Pasaron los años, 20, 30 años aproximadamente, y estaba sufriendo la economía un debacle, un default, o como quiera llamarle usted con términos modernos. David sufre consecuencias de otros. David paga platos rotos de alguien que le antecedió. Y Juan capítulo 9, verso 1, si me lo pueden poner en multimedia, Juan capítulo 9, verso 1, habla de un concepto que estaba enquistado en la cultura hebrea. Habla de una verdad espiritual que ellos lo tenían como algo certero. Dice así, Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire el pensamiento colectivo. No mire solamente a los discípulos. Mire la creencia colectiva. Le preguntan, ¿por qué nació ciego? Como que la ceguera era un castigo. ¿Quién pecó, él o sus padres, para nacer así? En otras palabras, estaban trasladando una consecuencia porque hubo un efecto. Causa, efecto. Pecado, consecuencia. Siembra, cosecha. Los discípulos, y al igual que el pueblo en general y la cultura, le atribuían a que cuando nos pasaba algo, era porque alguien había hecho algo o no lo había hecho. ¿Me está siguiendo? Y ¿sabe qué, hermanos queridos? En cierta manera es una verdad espiritual. Jesús después le dice, no es que nació este ciego porque sus padres o él pecaron, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Y Jesús lleva la verdad espiritual para otro lado, para sanar al ciego. Pero no deja de ser una verdad espiritual y hablar del corazón de lo que ellos pensaban. Ahora, hermanos queridos, yo quiero hoy llevarlo a usted bajo esta palabra, a que usted chequee su vida, a que usted analice su vida, yo también a la luz de la palabra. A ver cuáles son las razones por las cuales las cosas no suceden como deberían. Levante su mano conmigo y diga, hay cosas que no suceden como deberían de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos están en la palabra de Dios? Bueno, estas cosas las tenemos que hablar, ¿verdad que sí? Decía el de al lado, estate atento entonces. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David frente a este flagelo, frente a que no le cerraba la cuestión? Primero, verso 1, consultó a Jehová, consultó a Dios. No despotricó de la fe,
no le echó la culpa a la iglesia, no dijo, pastor, esto es todo mentira, las cosas no son así. No, no, no. Él consultó a Jehová. Hermano querido, cuando te está pasando una situación determinada en la que ves que tu vida no arranca, que tu vida no despega, que estás detenido, que algo te está trabando, lo primero que tenés que hacer es consultar. Fíjese la gente que no conoce a Dios. Enseguida va al curandero, enseguida va a la bruja. Lo primero que le dicen, una frase hecha, te hicieron un trabajo. ¿Algunos le dijeron esto alguna vez? Sí, voy a decir a los demás, yo son unos mentirosos. Pero porque ellos se lo atribuyen a que con un trabajo destrabas otro trabajo y ahí empieza toda esa maraña de ocultismo. ¿Me estás siguiendo? Pero en realidad, Proverbios dice, como los pájaros revolotean sobre tu cabeza, así la maldición nunca viene sin causa. Quiero decirte, hermano querido, que lo primero que tenés que hacer cuando hay un saldo deudor en tu vida de alguna índole, consultarle a Dios. Diga conmigo, yo a partir de hoy le consulto a Dios. David vio que la cosa no cerraba, le consultó a Dios. ¿Cómo está tu economía? Consultale a Dios. ¿No será que no le estoy dando a Dios lo que es de Dios, ni al César lo que es del César? ¿No será que no estoy siendo responsable en la administración con lo que Dios me dio? ¿No será que tengo que replantearme mi conducta, mi desarrollo, mi labor, etcétera, etcétera, para que las cosas funcionen? Bueno, no sé. Eso te lo dejo a vos, a tu criterio. Segundo, verso 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas eran un pueblo que estaba insertado en la tribu de Israel, pero no eran de la tribu de Israel. ¿Sabe cómo se llama esto? Enfrentar el problema. Diga conmigo rápido, consultó a Dios. Dios le dijo el porqué de las cosas. Porque a veces Dios te dice el porqué de las cosas. Te voy a decir más. Vos ya sabés por qué las cosas no salen como deberían salir. Pasa que uno se hace el otro y dice, ay, no sé de qué se trata. ¿Por qué vino esto? Y no entiendo. Pero no tenemos que quedarnos solamente con una respuesta de Dios. ¿Sabe cuánta gente viene a mí, a mi oficina o a la de mi esposa, a consultarnos cosas acerca de su vida? Pastor, ¿por qué esto? Pastor, ¿por qué aquello? Pastor, ¿por qué lo otro? Pero una cosa es preguntarle a Dios y que Dios te dé la respuesta. Otra cosa es llevar a cabo la respuesta de Dios. Diga conmigo, no solamente viene la palabra, sino la acción. ¿Qué hizo David frente a que Dios le dijo, mira, la causa del hambre es esta? Ah, bueno, David agarró, fue y habló con los gabaonitas. Enfrentó el problema. No evadió la situación. No dejó pasar, sino que fue, la encaró y la solucionó. Ahora vamos a ver cuáles fueron las medidas que tomó. Pero vayamos de a poco. Consultó a Dios, diga conmigo, consultó a Dios. Segundo, enfrentó el problema. Siempre tenemos que enfrentar los problemas. Porque cuando vos lo evadís y no lo enfrentás, después creás un problema más grande, ¿sí o no? Hoy posteé algo en el Facebook y algunos pusieron algunas frases también. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Faraón lo persigue, ¿verdad que sí? ¿Es un problema eso? Los persigue y los lleva ¿hasta dónde? Hasta las costas del Mar Rojo. Ahora el pueblo de Israel no tenía un problema, Faraón. Tenía dos problemas. Uno atrás y uno adelante. Tenía Faraón y tenía un problema más grande. ¿Cuál era? El Mar Rojo, quedar ahogados. Ahora mire cómo es Dios. Dios le crea otro problema a Israel. Ya tenía uno, Faraón, ahora le crea otro, el Mar Rojo. Pero mire lo que es Dios. Dios, ese problema más grande que le crea, lo abre. Abre el Mar Rojo. ¿Y qué pasa con el Mar Rojo cuando se abre? Se traga el problema pequeño, a Faraón. En definitiva, ¿quién resolvió el problema? Hay veces Dios
Tenés un problema delante tuyo y te rajás las vestiduras, te arrancás los pelos, no sabés qué decisión tomar. Y como si eso fuera poco, después te lleva otro problema más grande, ¿sí o no? Y resulta ser que Dios, al resolver el problema más grande, te resolvió el problema más pequeño. O vos decís, esto no es nada frente a esto. Lo minimizás y lo resolvés vos. Ahora, hermanos queridos, note esto. No se puede encarar la vida sin problemas. El problema ya está enquistado. El problema es que nosotros no lo enfrentamos, que nosotros no lo resolvemos. La vida está llena de problemas todos los días desde que nos levantamos. La cuestión es qué hacemos con ese problema. Si dejamos que el problema nos absorba o si sacamos lo mejor de nosotros para resolverlo. Y te puedo asegurar que cuando resuelvas 1, 2, 3 y todos los días estés atajando penales, te vas a hacer un experto en resolver problemas. ¿Cuántos dicen amén? El tema es la gente que los evade. El tema es la gente que le tiene miedo a resolverlos. Ahora nosotros con Dios es distinto. Antes vos luchabas con tu fuerza, pero ahora dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice Dios. Tercero, verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Diga conmigo, algo hay que hacer. Es mentira de que no hay que hacer nada. Es mentira de que solamente hay que descansar en Dios y dejar que Dios se ocupe. Eso es una actitud muy laxa, muy cómoda, muy mediocre. Siempre Dios pone en potencia el mundo espiritual, pero siempre hay una acción del hombre detrás de eso. ¿Cuántos dicen amén? Nunca Dios nos pide que nos quedemos de brazos cruzados, excepto cuando Él se va a glorificar en algo en lo cual nosotros ya somos impotentes. Pero siempre hay una acción de parte del hombre. David le dijo, ¿qué puedo hacer? Verso 4. Punto 4, en el verso 3 también. ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción daré para que bendigáis la heredad de Jehová? La maldición se contrarresta con la bendición. Otra vez, la maldición con la bendición. ¿Sabe cómo se contrarresta la maldición con la bendición? Con un elemento que está en el medio, que se llama obediencia. Cuando quebramos ese principio de obediencia, vamos a tener como resultado la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones a la obediencia y también habla de las maldiciones a la desobediencia. Las bendiciones a la obediencia son 13. Diga conmigo, 13. 13 bendiciones a la obediencia que abarcan todo el aspecto de tu vida. Serás bendito en el trabajo, será bendito el fruto de tu vientre, será bendita tu arteza de amasar, será bendito tu salir, bendito tu entrar. Vendrán los enemigos y por 7 caminos huirán de ti. Y puedo seguir y seguir y seguir. Dice que el cielo escuchará tus oraciones. 13 bendiciones extraordinarias, tarea para la casa, lea Deuteronomio capítulo 28, tienen vigencia, no crea esa necedad de decir que el Antiguo Testamento es obsoleto, toda la palabra de Dios es útil y para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos queridos, cuando uno desobedece a Dios, hay 26 maldiciones. ¿Cuántas? Digan conmigo el doble. ¿Es mejor obedecer? Toda la vida, ¿no? Y te hace precio todavía. Ahora, la maldición se contrarresta con la bendición. Obedecer. David le preguntó a los gabaonitas, ¿qué tengo que hacer para que ustedes bendigan la heredad? Punto número 5. Y está en el verso 9. Pero vamos a leerlo desde el verso 5.
Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, décennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo: yo los daré. 7 hombres, pero no cualquiera del pueblo, sino del linaje, de la misma sangre de Saúl. Hoy estamos festejando un día muy importante, el día de la diversidad cultural, de todas las razas, de todas las tribus, de todos los pueblos. Y hermanos queridos, es triste decirlo, pero estamos festejando un día donde hubo masacre, donde hubo atropello, donde no se respetaron ningún tipo de derechos basados en la ambición de un mundo antiguo, conquistador y avasallante, como era Europa, como eran los países desarrollados de ese tiempo. La historia ha sido manipulada, distorsionada, de acuerdo a lo que nos conviene creer y amortiguar la conciencia. Pero usted sabe que ha habido masacres, usted sabe que esta tierra ha sido regada con sangre. ¿Cómo puede ser que un continente antiguo, Europa, de una guerra, se levanta en tan pocos años, como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Hoy son potencias en el mundo, y Latinoamérica, que no ha tenido el flagelo tan detonante como aquellas guerras antiguas, nunca puede despegar, ni de su economía, ni de su desarrollo y demás, porque hay una tierra manchada de sangre. Se nos ha hecho creer cualquier otro tipo de cosa, pero déjeme decirle que la maldición se enquista y la maldición genera más maldición. Por eso es que necesitamos redimir la tierra. Por eso es que necesitamos predicar el Evangelio, para desarraigar la maldición de la muerte que gobierna todo este continente. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Algo similar es lo que pasó en la Biblia. Esto es una verdad espiritual. Pero para romper la maldición se requiere una sustitución. Diga conmigo, sustitución. De un pago a cambio. Verso 9 dice: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Qué maldición había traído sobre la tierra ese derramamiento de sangre? Cortar la economía, cortar el suministro. Por el hambre también se muere. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Sustitución. Había una maldición sobre tu vida y sobre la mía, llamada pecado. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados mediante la muerte por su sangre. Ahora, hermanos queridos, note usted acá ese paralelismo, esa similitud. Así como David necesitaba redimir la tierra y tenía que haber un sustituto para que rompiera esa maldición, es un prototipo de lo que hoy Cristo ha hecho con nosotros. Nosotros teníamos que haber muerto, nosotros teníamos que ser condenados. Sin embargo, Jesús dijo: no, yo voy a ir en representación del hombre, yo me voy a vestir de su naturaleza, yo voy a participar de los rigores de la carne y voy a mostrarle al hombre que voy a morir por él. Voy a cargar la maldición de Dios, pero también le voy a mostrar al hombre que puedo obedecer a Dios desde su naturaleza. Ese fue Cristo Jesús, que participó de nuestra naturaleza, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Y eso lo hizo acepto delante de Dios. El justo por los injustos. Los gabaonitas dijeron: no queremos que muera una nación por haber pretendido destruir nuestra nación. Pero de esa sangre y de ese linaje
tiene que ser saldada la deuda. Justamente la descendencia de Saúl eran hombres verdaderamente impíos que habían hecho esta masacre, este genocidio. ¿Cuál fue el resultado? Verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después. En otras palabras, propicio o propiciación, la palabra griega prope significa cubrir. De ahí viene la palabra propiciación. Propiciatorio es lo que estaba en el arca del pacto, en el tabernáculo. Lo que hizo Dios fue cubrir esa falta, cubrir ese pecado, romper esa maldición. 3 años consecutivos de hambre sufrió David por el pecado de un hombre que lo antecedió en el reinado. Es cierto que cada uno de nosotros somos responsables de algo que hayamos hecho. Pero ¿no te preguntaste alguna vez por qué respondés a determinados factores de conducta? ¿Por qué te ves inclinada a determinadas, valga la redundancia, inclinaciones a determinados pecados o a determinados fracasos o a determinados destinos? ¿Te preguntaste alguna vez el por qué estás hoy como estás? ¿El por qué hoy tenés hipotecado tu presente? Está bien, no nos vamos a hacer responsables a nuestros antecesores, habrán hecho cosas buenas, pero también pudieron haber hecho cosas malas que embargaron nuestro destino para con Dios. Muchas veces se nos dio lo que se nos podía dar y lo que no se nos podía dar se nos privó. Cada uno da lo mejor de sí, de acuerdo a la luz que recibe. Pero dice la Biblia que hay una herencia que nos acompaña. Una maldición generacional que puede haber. ¿De qué forma se manifiesta una maldición? Voy rápido. ¿De qué forma se manifiesta una maldición? El hambre y la miseria, como en el caso de David. Diga conmigo, el hambre y la miseria. No le echemos la culpa a la política de turno, porque siempre hubo falta de trabajo, siempre hubo que pedalearla, nunca los tiempos antiguos fueron mejores que los modernos. No, yo no soy apolítico, no tengo una política, no tengo un partido, no tengo nada de eso. Simplemente estoy diciendo que no hubo tiempos mejores o peores, todos los tiempos fueron iguales y todos los tiempos tuvieron sus oportunidades. Pero el hambre y la miseria es un flagelo, que es una maldición. ¿De qué forma se manifiesta una maldición? Esterilidad, enfermedad. Cuando hablo de esterilidad no estoy refiriéndome solamente a la procreación, al traer hijos al mundo, no estoy refiriéndome a la esterilidad en ese aspecto, sino a la esterilidad en los aspectos del desarrollo de la vida, de que uno no pueda ser fructífero, productivo en lo que haga. ¿Te has analizado que hay veces hay gente que tiene determinado potencial que vos decís es extraordinario con lo que hace, sin embargo siempre está en el mismo lugar? ¿Te preguntaste eso? Enfermedades. Hay enfermedades que son netamente biológicas, alteraciones físicas, pero también hay enfermedades congénitas que se transmiten de generación en generación. Yo conozco generaciones de diabéticos, conozco generaciones de gente que ha muerto de cáncer y podríamos estar enumerando centenares de situaciones así en cuanto a la salud. Muchas de ellas son por un estado congénito que se transmite genéticamente, pero muchas otras son maldiciones que nos vienen acompañando. Hola. La Biblia lo registra de esta manera.
en inestabilidad emocional, gente con depresión severa, gente que viene atada a la depresión. Sus padres, cuando uno tiene un historial, también fueron prisioneros de ese flagelo. Sus abuelos también fueron depresivos y es algo que se transmite, eso se llama una maldición generacional. ¿Sigo? Desórdenes psicológicos o espirituales, gente con ataques de pánico, de fobia, gente con desequilibrio emocional como es la bipolaridad, trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. Muchas veces son maldiciones. Dios dijo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. David también se deprimió en el Salmo 42, verso 5, pero él mismo se llamó a la exhortación y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Hermanos queridos, podemos pasar un proceso de desánimo, podemos tener un momento de inestabilidad emocional, pero hay gente que se perpetúa, se recluye en ese flagelo. Eso ya se llama no un síntoma, no un momento de la vida, sino se llama una patología. Fracasos recurrentes, conductas compulsivas, excesos, llámense drogas, desórdenes alimenticios, alcoholismo, tabaquismo y cuántas otras más. Gente compulsiva con el juego. Conozco familias enteras absorbidos por la ludopatía. ¿Alguien conoce aquí esto? ¿Cómo se llaman esos? Sino maldiciones que se transmiten de generación en generación. Opresión, intentos de suicidio, violencia, odio incontrolable. En otras palabras, venimos con un ADN contaminado. Y eso es lo que Dios tiene que redimir en nuestra vida. Así como en la tierra de David hubo una situación y hubo una causa y hubo que resolverla, en tu vida también puede haber una situación hoy, porque hubo una causa, y diga conmigo, hay que. Hoy estamos aquí para hacer lo que hizo David, consultó a Jehová. ¿Por qué esto? Pregúntale al lado, ¿por qué esto? Dios te dará la respuesta. Ya es trabajo y obra del Espíritu Santo en tu vida. Él es el consolador, Él es el que te guiará a toda verdad, Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, Él es el que te consuela, es el abogado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Denle un fuerte aplauso a Jesús entonces. Escuche esta verdad. La misma ley que responde en la genética, fisiológicamente hablando, en esa misma genética se transmite lo espiritual. Ustedes, los que son papás y los que son hijos, basta mirar ciertos rasgos, fisonómicos, para darnos cuenta de que todos respondemos a un patrón. Eso está más que comprobado. Y no estoy hablando solamente del ADN, sino que estoy hablando de gestos, modales. Personalidades. Yo a veces lo miro a mi hijo, al más grande, y hay momentos donde lo veo parado y digo, yo me paro así. O cuando está comiendo o durmiendo y yo digo, yo hago lo mismo. Este se copió. No es algo aprendido, sino que es algo heredado. Las conductas se adquieren o se heredan.
gestos, tonos de voz, etcétera. ¿Me está entendiendo lo que le digo?